Los seres humanos son dueños de sus destinos. Así lo cree una parte de la población occidental, mientras que el resto lo asume generalmente a regañadientes o ni siquiera se lo plantea, pero lo tolera. Cuesta digerir en el siglo XXI que el crecimiento económico ininterrumpido no choca con los límites del planeta o que en realidad la única forma de hacerse millonario es jugar a la primitiva o al euromillón. Pero aún así hay individuos que se creen dueños de su destino, millonarios y oligarcas. También aquellos y aquellas que tienen conciencia de clase media e ingresan en las categorías de profesionales liberales o a ratos son nómadas digitales. La clase media alta, esa de la que les hablamos, es un colectivo que reside generalmente en urbanizaciones con seguridad privada y piscina, dispone de coche porque vive lejos de los lugares donde trabaja y cuenta con seguros privados. Suelen generar descendencia y la crían en espacios cerrados para juntarles con sus semejantes, que estudian, por cierto, en los mismos colegios. Son vástagos para perpetuar la clase media, el concepto de clase media, que por cierto cada vez está más amenazada. Muchas veces cuesta hipotecarse de por vida para mantener este equilibrio entre aquellas personas que se sienten parte de ella o que anhelan estar en esa categoría. Otras veces se derriba todo esto como un castillo de naipes. Y quien no puede ni hipotecarse acaba sintiéndose un perdedor, porque en el reino del neoliberalismo tenemos lo que nos merecemos. Frente a todo esto, hay leves contrapesos y, por supuesto, grandes carencias a la hora de proponer un presente de ruptura que sea eficaz en el corto tiempo y, lo más importante, volver a construir la utopía hacia la que caminar. Por eso el camarote del transatlántico está ahora mismo trazando nuevos horizontes. Estamos revisando nuestra brújula para navegar desde la resistencia hacia la victoria. Muy buenas tardes, Yamani Tommy, primer pasajero a bordo. Buenas tardes, José Luis, ¿qué tal? Pues aquí estamos con el propósito, como habíamos hablado entre micros, de empezar a hablar de horizontes. Así es. Y de pasar de la resistencia, abandonar la trinchera, arreglar la brújula, revisar el barlovento y pensar en un rumbo de victoria. Pues efectivamente es así. Hoy empezamos por decirlo de algún modo, un nuevo camino que creemos que es un nuevo horizonte, digamos, pasar de mero análisis a quizás proponer caminos, como bien has dicho, a proponer vías y senderos por donde podemos avanzar y dejar efectivamente las trincheras atrás y avanzar a campo abierto, porque llevamos demasiado tiempo en la resistencia y aquí se necesita pasar ya a la ofensiva. Hoy, si te parece, hablaremos de los prescindibles que se creen imprescindibles. Hablaremos también de esa mal llamada clase media, que en el fondo es más percibida que real. Muy bien, ¿te parece que empecemos por el trabajo asalariado? Vamos a empezar por el trabajo asalariado y esa cosa, el fetiche del capitalismo, que ya no lo es, que ya no es así, porque hemos pasado ya del trabajo como centro de la creación de la plusvalía, el plusvalor y de la riqueza, a otra cosa bien distinta que podríamos llamar el consumidor que parasita el trabajador. Muy bien, antes de iniciar la senda, pues debemos decir que nos vamos a basar demasiado en nuestra propia experiencia, por supuesto, que es común a la de todas las personas que escuchan, ¿no?, y siguen este espacio, pero que residimos en una serie de puertos
que están en el Estado español, entonces de antemano tiraremos mucho de esos datos para hacer este análisis. Creo que es importante, Yamani, hablar de las llamadas crisis de 2008 y 2010 en esta parte del mundo, en la periferia de Europa. Ello ha traído como consecuencias que se normalice la temporalidad en el trabajo, que la precariedad, no negamos que antes existiera, por supuesto, pero se haya establecido como norma, es decir, que se pasara de el drama que sufren las personas mileuristas a que una parte de la población, importante sobre todo joven, haya llegado a anhelar precisamente alcanzar los 1.000 euros, ¿no?, salarialmente al mes. Y, por supuesto, el exilio económico. Esas cuestiones se han normalizado, sobre todo entre la población más joven, y es importante decir que aunque seguimos en el trabajo asalariado, el sentido del trabajo, desde luego, ha cambiado, porque el salario da para bastante menos. Bueno, en primer lugar, vamos a ver. Al inicio hablaba de los prescindibles, que se creen imprescindibles. Yo creo que la crisis del 2008-2010 ha demostrado efectivamente que el capitalismo, tal como el capitalismo en su fase neoliberal, bueno, el capitalismo en general, pero nosotros, como nos ha tocado ahora vivir en el capitalismo en su fase neoliberal, y estamos incluso, según algunos, incluso estaríamos saliendo de esa para entrar en una nueva fase llamada tecnofeudalismo, ha demostrado fehacientemente que todos, absolutamente todos, somos prescindibles para el capitalismo, para el gran capital. O sea, nadie es imprescindible, absolutamente nadie. Hemos visto como familias que se creían que habían pagado 20 años o incluso 30 años de hipoteca y que creían que su vida estaba ya hecha. No obstante, llegó la crisis que podría incluso llegar a ser una estafa, en realidad, porque no hemos hecho más que... No ha sido aprovechada por la verdadera clase consciente de sí misma, y, como diría Marx, una clase para sí y no una clase en sí. Además, esta es una clase en sí y es una clase para sí. Digamos, los poderosos no solo han salido, digamos, damnificados o perjudicados por esa crisis, sino que han salido fortalecidos, incluso les hemos pagado nosotros su fortaleza y su rescate. Basta recordar los 60.000 millones de euros a que hemos pagado a los bancos. No obstante, miles y miles de familias que se creían, que pensaban que eran clase media o incluso clase media alta, han tenido que volver a la casa de sus padres o de los abuelos para poder sacar sus hijos adelante. Por lo tanto, volvemos a decir esto volvemos a insistir en la clase prescindible o imprescindible, o sea, que se cree imprescindible. El trabajo. El trabajo ha sido y es importantísimo en el sistema en el que vivimos. Efectivamente, se puede decir que ya uno puede trabajar y trabajar jornada completa y aún así seguir siendo pobre, pero hay un cambio además sustancial, a mi juicio, y lo propongo aquí al debate y también a pensarlo en otros momentos, y es que digamos, no hace mucho, no hace mucho, sino que ahora se vende la precariedad como algo idealizado. Si uno lleva, yo qué sé, 10 años, 20 años trabajando en la misma empresa, se considera una persona estancada, cuando en realidad es seguridad. Trabajar en la misma empresa te ofrece seguridad, te ofrece ventajas, vas adquiriendo derechos laborales,
vas adquiriendo estabilidad, incluso puedes progresar, puedes prosperar dentro de la misma empresa, y eso es y seguirá, a mi juicio, siendo estabilidad. Nos vendieron la idea de nuevas experiencias laborales, como si el trabajo fuese una experiencia, como si el trabajo fuese algo donde en el cual uno puede realizarse a través de nuevas experiencias. Y por ahí nos han colado la precariedad como algo idealizado. De modo que encontramos ahora gente que a lo mejor en 10 años ha tenido 5, 6 o incluso 10 trabajos. Y eso, amigo mío, lo llamo yo precariedad. Precariedad y estacionalidad en el empleo, aunque es cierto que hay un viraje en esa situación, por eso hay tantas personas que actualmente preparan unas oposiciones buscando una salida individual a la estabilidad. Por supuesto, animamos a toda aquella persona que desee opositar, que se empeñe y que luche por ello. Pero la solución de la estabilidad se plantea muchas veces desde la individualidad. Pues claro, yo me acuerdo antes de la crisis esta famosa, todo el mundo de 2008-2010, todo el mundo, mucha gente no quería ser funcionaria, ser funcionaria, pertenecer al cuerpo funcionarial del Estado era como algo, por Dios, ¿qué me estás contando? Y ahora, pues seguramente muchos y muchas conocemos gente que se plantea opositar porque es el único camino, la única vía de estabilidad. Lo que viene a demostrar una cosa, siempre lo hemos dicho, y resulta que mientras se nos vendía el mercado como algo bonito, algo maravilloso, algo que se autorregulaba, algo que ofrecía prosperidad, en realidad, al final del camino, lo único que realmente nos puede generar estabilidad, incluso lo único que nos puede salvar a la hora de la verdad, es lo público, es el sector público, no ni el mercado ni nada por el estilo. Y eso no quiere decir que nosotros estamos en contra de todo eso. Simplemente, si tenemos que elegir, y lo hacemos, nosotros elegimos lo público. Lo público siempre como necesidad para la existencia y para la vida. Antes el trabajo asalariado, me refiero antes con la generación anterior a nosotros, pues a una gran mayoría de la población, porque en la anterior generación, claro que ha habido bolsas de pobreza que en algunos casos son estacionales y en algunos lugares son estacionales, pero el trabajo permitía acceder al derecho a la vivienda, plantearse tener familia con los condicionantes de la época y demás. Tampoco vamos a entrar en ese terreno de tener familia, tener descendencia como algo positivo o negativo, pero existía la posibilidad de planteárselo. Vacaciones pagadas, por supuesto, y un ocio ocasional que a través del consumo pues llevaba a olvidar un rato los sinsabores que tiene el trabajo asalariado. La generación anterior tenía una sensación mayor de estabilidad, aunque desde luego no existía tampoco esa estabilidad, y desde luego no existía la inestabilidad que hay actualmente laboralmente, ¿no? Sin querer volver atrás de ninguna manera, yo creo que, para ser honestos, hay que afirmar que en esta parte del mundo, en Occidente, en la Europa periférica, ya hay una generación que no aspira a vivir mejor que sus padres, sino que su máximo objetivo es llegar a vivir como lo hicieron sus progenitores, como horizonte de vida, en esa trampa que es el
digamos, el trabajo asalariado y lo que prometía disponer de un oficio que te permitía desarrollarte de esta manera. Bueno, es que si nos fijamos, no hace mucho, cuando se hablaba de las nuevas generaciones, se les acusaba de nines. Nos acordamos de aquella famosa expresión, ni trabajo, ni estudio, o ni oficio, ni beneficio, o lo que sea, y se les acusaba a toda una generación de ninis, como si la culpa fuera de esta generación. Ahora se les acusa de que no quieren trabajar en la hostelería. Bueno, no solo eso, no se les acusa solo de no querer trabajar en la hostelería, que es también, que podría ser lógico, porque, hombre, si a eso iba. Si no pagas, pues lógicamente la gente no va a querer trabajar contigo. Si no garantizas los derechos laborales, no garantizas unas buenas condiciones laborales, mucha gente, si un sector, mejor dicho, no garantiza unas buenas condiciones laborales, la gente no va a querer ir a ese sector, lógicamente. Pero ahora, si nos fijamos, hay ya se empieza a construir un nuevo marco acerca de las generaciones, las nuevas generaciones que se llaman ahora generación Z o los millennials, ¿no? Ahora ya han empezado, o curiosamente, o casualidad, estudios. Algunos, yo he leído alguno que incluso se le atribuye a la Universidad de Oxford, que dicen que la generación, especialmente la generación Z, ya no le interesa progresar o prosperar en el trabajo. Ya no quieren, de hecho, yo he leído la siguiente frase: ya no quieren asumir responsabilidades en el trabajo, priorizan el ocio. Oh my God. O sea, nos damos cuenta como ya le están dando vuelta al tema. Ya el problema no es que el mercado no te ofrece suficientes, incentivos de los que sean, que generalmente para mí personalmente, el trabajo es tiempo trabajado, salario percibido. Trabajo efectivo más salario, y ya está, no hay más. Pero puede ser que algunas gentes puede pensar, oye, que yo necesito otros incentivos además del salario. Pues esto no se le está ofreciendo a la gente joven. Por supuesto, clarísimamente, la generación que se ha creado en un nuevo mundo, que luego si quieres hablamos del nuevo mundo este chungo en el que vivimos ahora, claro está que sus anhelos, su forma de pensar, sus marcos mentales van a ser otros. Aquello que a mí me resultaba interesantísimo, pues puede ser que alguien, y más cuando alguien se ha creado en un mundo hiper mega tecnologizado, pues probablemente no le interese. Pero ya no es la culpa del mercado que no ofrece incentivos, sea salariales, sea de lo que fuera. No, el problema es que son ellos. Son ellos, esa generación, bueno, que no le gusta trabajar. Básicamente vienen a decir que no le gusta trabajar y que prefiere el ocio, pero no nos dicen qué tipo. Claro, para mí el ocio, y aquí quiero hacer elogio el derecho a la pereza, tal como decía Lafarge, el yernísimo de Marx. Claro que sí, que el ocio es lo que nos lleva a la creatividad, es lo que hace sociedad. El trabajo es una actividad alienada, enajenada. El trabajo es un medio para vivir en el sistema actual, no es el objetivo final. El objetivo final, como bien dice aquella expresión, yo trabajo para vivir, no vivo para trabajar. Y si esta gente lo ha entendido así, y si la nueva generación lo ha entendido así, aleluya, por fin alguien ha entendido lo que significa el mercado, pero ya les están echando la culpa, ojo.
Sí, porque no asumen responsabilidades al rechazar trabajar 12 horas y con malos horarios, O ocho, da con un igual. salario, bueno, miserable, ¿no? Para cerrar este apartado del trabajo asalariado, Yamani, para centrarlo más en el presente, ¿no? Ujú. Creo que hay que hablar de reducción de jornada laboral y eso hay que implementarlo lo antes posible. Incluso las 35 horas que tenemos de referencia en esta parte de Europa al hablar de Francia, creo que se quedan cortas. Yo tengo que reconocer, yo soy uno de esos privilegiados que trabajan 35 horas a la semana. No obstante, si yo pudiese trabajar menos, trabajaría menos, porque el objetivo de todo esto para mí es vivir, no es trabajar y trabajar y trabajar. Cuando trabajamos todos los estudios, absolutamente todos los estudios, han demostrado que trabajar incluso para el mismo mercado, que estamos en un sistema capitalista. Ojo, yo no digo que que tenemos que salir de esto, incluso dentro del sistema capitalista, que su obsesión es el crecimiento exponencial y por lo tanto la necesidad de la producción y el consumo. Incluso dentro de este sistema se ha demostrado que la gente que trabaja menos es mucho más productiva y por lo tanto yo creo que si incluso si nosotros fuéramos capitalistas estaríamos defendiendo la reducción de la jornada laboral, estaríamos haciéndolo incluso de un modo egoísta, pero no siendo capitalistas, lo vamos a defender, por supuesto, por otros motivos, que es, para nosotros, para mí, sería tener tiempo de calidad para vivir la vida. Como lo ha dicho nuestro queridísimo Mújica no hace mucho. La vida hay que vivirla y para vivirla se necesita tiempo. Y aquí quiero señalar, si me permites, una cosa. Cuando nosotros vamos a hacer una compra, cuando nosotros compramos algo, cuando consumimos algo, cuando adquirimos esa felicidad de descubrir, desear y adquirir, pensamos que lo estamos pagando con el dinero. En realidad no lo estamos pagando con dinero, lo estamos pagando con tiempo. El tiempo que hemos dedicado a adquirir ese dinero. Y por lo tanto, cuanto menos tiempo trabajemos, mejor nos irá, porque haríamos mucha más vida social y probablemente no necesitaríamos consumir tanto, porque tendríamos tiempo para salir, disfrutar como seres humanos que somos y como seres sociales que somos, porque no hay que olvidar que somos seres sociales. Ahí queda ese llamado que hace Yamani y esa reflexión. Quisiéramos también agregar unos puntos de análisis, además de las propuestas que hacemos hacia otro horizonte. Si te parece, Yamani, vamos a hablar de esa otra realidad a la que soterradamente hacías mención, que es la de la pobreza y las derivadas de la pobreza, aunque todo es pobreza, lo que vamos a decir ahora. Por arrojar algunos datos, según Eurostat, el Estado español ocupa el cuarto puesto entre los países con mayor tasa de pobreza o exclusión social de toda la Unión Europea. La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social ha alertado sobre que prácticamente el 16% de la población española, es decir, 12 millones y medio de personas, está en esta situación en la actualidad. La media continental es del 21%, también bastante elevada. Más de 93 millones de personas que residen en la Unión Europea, o que se puede decir en gran parte de los países enriquecidos del planeta, se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, como decimos. Solo Rumanía, Bulgaria y Grecia presentan tasas más elevadas que el Estado español en este sentido. Por continuar con este apartado, vamos a derivar
como anunciaba, los conceptos de pobreza. O sea, vamos a hablar también de pobreza laboral, que está estancada en el Estado español, aunque el crecimiento de la economía supera el 3% en lo que se refiere al año pasado y se hayan creado 400.000 empleos, se sigue manteniendo en un 11,6%. O sea, es decir, que no basta para casi un 12% de la población el hecho de tener trabajo para salir de la pobreza, lo que suponen 5 puntos más de la media de la Unión Europea, y son cálculos que arroja Intermon Oxfam. Es decir, trabajar para seguir siendo pobre. Y por seguir con esas derivadas, hablamos de la pobreza energética también. Cerca del 20% de la población española no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada, tanto en verano como en invierno, porque no hay que olvidar las olas de calor que hacen inviable al 20% de la población, por lo menos, plantearse utilizar el aire acondicionado. La pobreza energética, y este es un dato importante, ha aumentado un 66% con respecto a 2014 en el Estado español y se triplica desde 2008. Y por último, citamos la pobreza habitacional. Según el Banco de España, esta alcanza a la mitad de las personas que viven en alquiler. Este sector se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social y según el Banco de España hay 1,5 millones de viviendas de alquiler social que deberían ponerse en marcha para solventar la situación, para aliviantar la situación. Los hogares destinan un 22,7% de sus ingresos a pagar el alquiler de media. Sin embargo, esta proporción se dispara hasta el 43% entre las personas inquilinas con menos recursos, y el promedio europeo, por su parte, se sitúa en un 32%, que también es bastante elevado. Y ya por último, con respecto a la pobreza habitacional, recordar que se registraron en el Estado español casi 9.000 ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual, según el Instituto Nacional de Estadística. Lo que es lo mismo, 9.000 desahucios. Esto en el año 2024, ¿no? Correcto. Eso. Bueno, aquí volvemos a ver que el trabajo en sí no es suficiente. El trabajo en el sistema tal como está ahora no está concebido para que las personas vivamos dignamente. La gente trabajadora, ese concepto que ya parece que algunos han renunciado a ello y no lo quieren, les da miedo utilizarlo, vamos a decirlo, esa izquierda caviar, que ahora parece que decir la clase obrera como que es algo añejo, es algo antiguo, que ya no vale la pena, tenemos que modernizarnos, que actualizarnos, nos dice. Bueno, aquí viene a demostrar que el trabajo en sí no está pensado en el sistema actual para que la gente tenga una vida digna y muchísimo menos hacerse rico. Eso, hacerse rico trabajando no está concebido para el trabajo, no está concebido para eso. Lo cual pues nos lleva a estas situaciones, gente que trabaja jornada completa. Cuanto más precario es el trabajo, peor lo van a pasar, porque van a dedicar una proporción elevadísima de su jornal a pagar única y exclusivamente la casa. Y eso viene a demostrar otra cosa, que la casa, lo que debería ser un derecho fundamental, pues ya no lo es. Eso que, digamos, los economistas llaman bienes puros, es decir, aquellos bienes que resulta complicadísimo
meterlos como mercancía en el mercado, sacarlas como mercancía, pues llámese casa como algo, un derecho fundamental, sanidad, educación, etcétera, etcétera. Todo eso se está convirtiendo en un bien de mercado. Por lo tanto, vuelvo a insistir en la necesidad de la recuperación del paradigma de lo público. El trabajo en sí ya no es sinónimo de solvencia, puedes trabajar y puedes ser pobre. Entonces la pregunta, y con esto hago la pregunta y cierro, si trabajando 8 horas al día o más no te sirve para nada, incluso te genera estrés, te genera problemas, te quita tiempo, entonces ¿para qué trabajamos? Porque si no acabas en situación de pobreza o Todavía exclusión peor. social. Y aquí quería llegar a también. Mirad, si estos días seguramente habremos escuchado todo el mundo hablar de la situación de las personas que por estar en una situación de extrema pobreza y de vulnerabilidad sin hogar, bueno, pues al final, si te encuentras en una situación así, tienes que buscar dónde pasar la noche. Todos hemos visto el problema o supuesto problema que lo problematizan los medios de comunicación y sus, mejor dicho, lo problematiza la derecha, luego los medios de comunicación le siguen el juego y algunos considerados progresistas también le siguen el juego. Las personas que van a pasar la noche en el aeropuerto de Barajas, que no tienen dónde dormir. Resulta que ahora el problema no es tanto que tenemos personas que no tienen dónde dormir y que el Estado, a través de la Comunidad de Madrid o a través del Ayuntamiento de Madrid o da igual, o el Gobierno central, me da igual, las competencias de quienes sean, no se están haciendo cargo de personas en situación de vulnerabilidad, sino que el problema ahora es de esas personas porque ensucian, porque Barajas es la puerta de España hacia el mundo. La vergüenza ya no es digamos, del Estado o de la sociedad en sí, sino de estas personas. Esto tiene una consecuencia que cuando todo, en vez de ser conscientes de siendo prescindibles para el sistema actual, tal como está hecho el sistema capitalista, tenemos que ser solidarios unos con otros y hacer valer lo público, hacer valer la solidaridad a través del Estado, porque nos puede tocar en algún momento. No vayamos a pensar que porque nosotros ahora estamos como estamos, que ya está, ya no. Es que esto, el sistema, en el momento en que dejas de ser útil, te echa de sus circuitos y acabas en lo que Zygmunt Bauman llamaba el cuarto mundo. Ya aconsejo leer La sociedad líquida de Zygmunt Bauman para que vean toda esa gente que duerme. De hecho, él habla precisamente de personas que duermen en las estaciones, en los aeropuertos, y cómo el sistema les echa porque no son necesarios para el sistema. No es que no son beneficiosos para el sistema. El sistema, en el momento en que dejas de ser beneficioso, sobre todo en el momento en que dejas de generar plusvalor, que es lo que le importa al sistema, no le importan nuestros derechos, lo primero que te hace, te expulsa a esos a los alrededores de las ciudades, a las barriadas más pobres, a los aeropuertos, a las estaciones, porque es el único sitio donde puedes encontrar algo de calor, es resguardarte de la lluvia o de cualquier otro peligro, si hace falta. Y frente a esta situación, les cuesta a aquellos que deberían ser los contrapesos, naturalmente me refiero a los partidos
políticos que tienen representación y que se pueden situar más a la izquierda, hablar abiertamente de emergencia social. Incluso a estas formaciones les cuesta. Cuando hay un 30% de pobreza, Yamani, y una situación como la que tú estás describiendo en Barajas, o por salir un poco de Madrid, irnos a las Baleares, que la gente ya no puede vivir en un piso y está viviendo en caravanas, hay que hablar de emergencia social y hay que hablar de un plan de rescate estatal, incluso en este sistema capitalista, para devolver la dignidad a toda esta gente, ¿no? Que, como tú dices, son nuestra gente y que nosotros también podemos estar ahí en cualquier momento. Hombre, deberíamos hacerlo, aunque sea por pensamiento estratégico, ¿eh? No, vamos a ser incluso lo más neoliberales que exista, ¿eh? Aunque sea que no lo somos, pero aunque sea por pensamiento y por ideas estratégicamente, deberíamos hacerlo, ¿eh? Porque, como ya vuelvo a insistir en ello, sé que soy un poco pesado con este asunto, pero es que en realidad todas las personas que generamos, que nuestro trabajo es única y exclusivamente generar plusvalor, y nuestra actividad es esa cosa enajenada llamada trabajo. Además, no solo eso, para el capitalismo, incluso cualquiera, incluso a veces incluso los ricos, ¿eh? Si un rico deja de ser útil para el sistema en un momento dado, el sistema lo expulsa. Imaginemos si nosotros entramos ahora mismo en el tecnofeudalismo. De repente, pues para vender, ya no, estoy exagerando para entendernos, ya no se necesita el típico supermercado del barrio, porque ya no necesita, porque ¿para qué voy yo a ir a bajar, coger no sé, el carrito, bajar aquí, ir hasta el supermercado, elegir yo, no sé qué, y hacer pagar, luego subir las escaleras, cuando puedo estar frente al ordenador y hacer la compra online? Estamos hablando de un posible escenario, ¿eh? Eso puede pasar. De hecho, ya hay gente que hace la compra online. Hay Mucha gente que no va ya directamente al supermercado. Recordemos que cuando empezaron a surgir los supermercados como superficies, nadie pensó que las tiendas el carnicero, la carnicería del barrio iba a desaparecer, y desapareció. Ahora que está surgiendo ese nuevo sistema, esa nueva forma de consumir, pues no te digo yo que el supermercado del barrio tiene los días contados. Por lo tanto, los dueños de los supermercados, estos supermercados, no vamos a decir los nombres, no queremos hacer publicidad a nadie, pero creo que todo el mundo sabe de qué hablamos, puede llegar un momento en que sean prescindibles para el sistema, ¿eh? O sea, los dueños puede llegar un momento en que ya no sean prescindibles, porque lo verdaderamente importante es esa empresa que gestiona la no sé qué app, que con hacer así pum en el ordenador o en tu tablet o incluso en el móvil desde el trabajo, cuando llegas del trabajo encuentras que la compra ya la tienes en la puerta de tu casa. Entonces todo eso puede desaparecer, y yo digo que aunque sea desde un pensamiento estratégico, a lo mejor deberíamos empezar a pensar, pero ya lo humano, no digo ya desde la solidaridad, desde el humanismo, porque esto ya parece ser que ya hemos perdido la batalla allí. Entre otras cosas porque no se plantea directamente desde las acciones de izquierda que tienen representación, y por qué no hablar también de los sindicatos, y por qué no hablar también del tercer sector, etcétera, etcétera. Yo, si me directamente planteemos políticas de Estado para salir de esto y hablemos de la realidad sin tapujos. Creo que tiene que haber ya, pero ya, todas
todas las fuerzas de este país, sean sociales, asociativas, sindicales, tiene que haber una coalición para empezar ya a generar un nuevo marco y un nuevo paradigma, que es: no podemos dejar a la gente en la situación de vulnerabilidad. Si dejamos a la gente en situación de la vulnerabilidad, esto genera un conflicto social que luego se normaliza y que luego nos llegamos a pensar que mientras paseamos por la ciudad, encontrar a una persona durmiendo yo qué sé, pues en cualquier ciudad, durmiendo en la calle, parece que es algo normal. Esto tenemos que vernos con toda la sociedad y todas las organizaciones, sean políticas, sindicales, de tipo que sea, asociativas. Esto tenemos que movernos para que deje de ser normal. No es normal naturalizar estas situaciones. Igual que no es normal naturalizar y lo que está pasando en Gaza, por cierto, que le tenemos que dedicar alguna cosa. Vamos a hablar de ello también al final del programa, Yamani. Tú planteas todas estas cuestiones que, por supuesto, debemos movilizarnos, llamar a la movilización, llamar a ese acuerdo de mínimos por urgencia. O de máximos si hace falta, ¿eh? O de máximos si hace falta. Pero ahora mismo estamos en una situación muy urgente y hay por lo menos, es que una cosa que es para antes de ayer, terminar con la pobreza también en los países enriquecidos. Pero hay un óbice del que quiero que hables, que te pongas el traje de politólogo, si es que alguna vez te lo has quitado, que yo creo que nunca, pero para explicar a la audiencia, es que está la clase media. La clase media, que realmente como tal nunca ha existido, corrígeme si me equivoco, ahora menos. Entonces, ¿qué tenemos que comentar o decirle a quien se sienta clase media que cómo se tiene que ver ante el espejo, si es que se ha mirado el espejo? Bueno, vamos a ver lo de la clase media, y esa es luego una reflexión mía, que es fruto también de mis lecturas y eso. Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa y Estados Unidos, el mundo occidental, tenía el miedo metido en el cuerpo, y oye, que hemos tenido 2 guerras devastadoras en menos de 30 años, creo. La primera en 1914, termina en 1919. Pasan apenas 20 años, 20 años, exactamente, sí. 20 años. Ya había surgido, ya estaba Occidente, Europa específicamente, metida en otra guerra todavía más devastadora. Todo aquello surgió a raíz de una polarización, etcétera, etcétera. Tras la Segunda Guerra Mundial, se aprendió la lección, y entonces se decidió que había que virar lo que se llamó en su momento el centro político. Pero el centro político no es fácil sostenerlo porque no existe como tal. ¿Qué es eso del centro? ¿Cómo puedes medir la moderación de una persona? Yo de verdad que no sé cómo se mide una persona moderada, porque yo puedo ser moderado en unas cosas y ser extremadamente radical en otras. O puedo ser radical puedo ser moderado según tú, pero desde mi punto de vista es lo más radical que hay. O sea, no entiendo yo eso de la moderación. Pero había que generar esa idea de habría que llegar al centro y tal. Pero claro. Y muy importante el ascensor social. Sí. Entonces se llega a esa idea de construir una clase media que es percibida, que supuestamente tiene cosas,
tiene propiedades, porque no hay que olvidar, es que el paradigma del sistema es la propiedad privada, y que por lo tanto, percibe que tiene cosas. Un porcentaje importantísimo de la clase media no tiene propiedad, lo que tiene es una hipoteca. En realidad no tiene el chalet con piscina, tiene una hipoteca. Por lo tanto, adquiere la sensación esa de miedo a perder, algo que perder. Yo ya tengo algo que perder, por lo tanto, si alguien me propone cualquier cosa, pues que yo considero radical, pues digo, no, por ahí no voy. Pero lo más importante, no hay que olvidarlo, que al otro lado existía el bloque del Este, la Unión Soviética, que su programa político, su ideal político era completamente distinto. Y había que luchar contra el bloque, y había que luchar interna y externamente. Internamente a través de la supuesta terminar con la radicalización y con estas dos sectores sociales antagónicos, y que había que crear una amplio sector que tenía el interés en perpetuar el status quo, pero a su vez esto te servía para luchar contra la Unión Soviética y el bloque del Este, el bloque del socialismo real, que decía, ves, nosotros te podemos ofrecer, el capitalismo es capaz de ofrecer progreso, prosperidad, el sueño americano, mientras que estos no ofrecen nada. Y entonces se crea la idea de la clase media. Pero la clase media, si nos fijamos, básicamente desde 1973, con la crisis del petróleo, ha venido perdiendo capacidad, ha venido mermándose. Si no, comparemos con lo que era la clase media en la época del consenso, en el auge de la socialdemocracia y el consenso socialdemócrata, con la actualidad, y cómo ha ido cada vez perdiendo valor esa clase media. Y ya con esto termino. La clase media necesita sí o sí de la existencia de un estado del bienestar. Si no, no puede sobrevivir por sí sola, porque la clase media no puede, por ejemplo, sostenerse pagando seguros. Pensad en Europa. Pensad si esta clase media, sin una seguridad social capaz de generar una buena salud pública, una buena educación pública, y que tuviéramos, aun siendo clase media, pagar la educación de nuestros hijos y hijas, nuestra salud, etcétera, etcétera. Eso ya nos llevaría a tener que trabajar a lo mejor por la mañana en un trabajo y por la tarde en otro, y volveríamos a épocas anteriores. La clase media. Creo que es conveniente apuntar, Yamani, que aunque tengas unas buenas calificaciones en el estudio en secundaria, animamos a todo el mundo a estudiar, por supuesto, te hagas un grado con buenas calificaciones y desempeño, algo recomendable para la vida, por supuesto que sí, hagas un posgrado, estudies inglés en cualquier país anglosajón. Es muy difícil ingresar al club de la vida en urbanizaciones con piscina, vehículo, hijos e hijas dentro de ese sistema convencional, y pertenecer a ese futuro que tanto frustra a quienes no lo consigan. Por lo que el primer ejercicio, y para finalizar con este apartado, creo que debe ser mirarse al espejo y ver qué somos. Empezar diciendo que igual que otros sistemas tenían anteriores, yo qué sé, pues el feudalismo tenía su propia nobleza y aristocracia, y que eran sistemas cerrados, que solo se accedía con muchísimo esfuerzo, o en aquellos tiempos incluso ya ni eso, porque era herencia pura y dura.
Pues este sistema también crea sus propios espacios cerrados, donde entrar ahí es complicadísimo y es absolutamente difícil, entre otras cosas porque el sistema se basa especialmente digamos, en esa estratificación social. ¿Por qué? Porque necesita crear esa ilusión y desgraciadamente ha podido meternos en la cabeza, de hecho todos sabemos, todos habremos escuchado el sueño americano, y también este sueño americano se ha trasladado a todo el mundo. Ojo, que por algo Estados Unidos es el hegemón. Y la hegemonía no solo es militar, la hegemonía no solo es política, la hegemonía también es normativa, la hegemonía también es cultural. Y por lo tanto, estos espacios cerrados, cuando jerarquiza la sociedad, quiere decir que mucha gente va a empezar a soñar o a desear pertenecer digamos, a este estatus más arriba. Pero para llegar a ello probablemente tendrá que competir con sus iguales, que están en su mismo estatus social, y tener que, como decimos coloquialmente, pisar cabeza. Y por eso, pues el sistema genera competitividad. Por eso nos dicen tenemos que ser competitivos en el trabajo. Por eso nos hablan de el esfuerzo, la cultura del esfuerzo. ¿Cuántas veces habremos escuchado en los mass media aquí en este país hablar del esfuerzo? ¿Cuántas veces habremos escuchado algo tan absurdo, tan estúpido, cuando se habla de alguien? Dicen, es que era una persona que se había esforzado mucho, se ha realizado a sí misma. No es verdad, nadie es así. La riqueza, igual que el conocimiento, se generan en sociedad y por lo tanto la riqueza es un producto social. Nadie, absolutamente nadie, se puede hacer rico estando solo. Siempre que se genera riqueza, siempre que se genera conocimiento, se hace socialmente, se hace con otros. Y desgraciadamente para nosotros y nosotras, los que vivimos en este sistema, se hace a costa de los otros. Y por ello se genera una cosa tan sencilla que el sistema llama, y que es sagrada, que es sagrada para el sistema, que es la propiedad privada. Y para garantizar la propiedad privada se genera una cosa que es la práctica del poder. Y ahora os hago la siguiente reflexión. Muchos y muchas pensamos que el poder tiene mucho poder, valga la redundancia. Estoy absolutamente convencido que el poder es lo más vulnerable, lo más frágil que hay. Y si no, ¿por qué los seres humanos, aquellos seres humanos que han tenido, porque casi todos son hombres a lo largo de la historia, ¿por qué han tenido aquellos hombres que han tenido poder, han construido muros, castillos? ¿Por qué ahora tenemos que fabricar tanques? ¿Por qué tenemos que fabricar aviones, cazas, bombardeos, misiles y todo? Para proteger el poder. ¿Acaso algo que necesita de tanta destrucción o de tanta protección es realmente fuerte? ¿O al revés, es frágil? Y por eso se necesita proteger. Y con esto termino. Si os parece, también pueden leer Los aparatos del Estado de Habermas. Decía, no solo se necesitan muros, se necesitan tanques, se necesitan espadas, etcétera, etcétera. También se necesita alienación, se necesita construir marcos, construir ideales y relatos que no están, que no existen, pero que a través de la construcción de la hegemonía nos hacen pensar
que efectivamente hacen algo que no debería ser normal, como la aceptación de la pobreza, nos lo hacen, nos lo normalizan, incluso nos hacen llegar a pensar que la culpa es del otro, e incluso a veces nos hacen odiar al otro por el simple hecho de ser pobre, sin saber a lo mejor cuál es la situación que lo llevó a esa pobreza, y que desde mi punto de vista, independientemente de las ideas de las personas, que yo no vamos a entrar ahí, pero que la pobreza casi siempre, o casi nunca, mejor dicho, casi nunca es la culpa de la persona, sino es el residuo, es el output de una sociedad, de la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad capitalista, atroz y trágica. ¿Te parece que hablemos del lenguaje neoliberal y algunos términos? Me parece genial. Vale, pues yo te voy a mencionar algunos de ellos y tú no solo los vas a traducir, sino que vamos a hablar sobre ellos. Sí. Porque sé que los conoces. Este lenguaje neoliberal, para no luchar contra Matrix, ¿no? Sí, por cierto, Sí. Matrix, la ultraderecha, la NRX y los neoconservadores y neoreaccionarios, les encanta la película de Matrix y hablan incluso de las ¿cómo eran? Las píldoras estas de roja y azul, y fíjate tú que incluso los incels últimamente hablan de Matrix. Han leído Gramsci. Han leído Gramsci, ¿eh? Sí, no solo lo han leído, y lo han comprendido y lo han entendido. Pues vamos a ello. Sí. Si yo te digo freganismo, Eso es coger comida en la basura, ¿no? y es guay. ¿O no sí. es tan malo? Bueno, hasta donde yo sepa, la gente tenemos derecho a comer. El problema no es eso, el problema es cómo se le rodea a este concepto de un cierto aura idealizada. Para mí las personas tienen derecho a comer, y si los supermercados tiran comida, habrá que ir a por allí. ¿Por qué tiramos comida? Porque necesitamos mantener el nivel de precios, o porque ha caducado o porque está a punto de caducar. ¿Qué hace que un supermercado, por ejemplo, tire la comida cuando todavía le falta 2 o 3 días para caducar? Pues yo creo que se tira la comida para mantener los precios en un nivel. Para mí, coger la comida en los cubos de basura de un supermercado, no sé cómo decirlo para no ofender a nadie. Creo que tenemos que buscar otras soluciones. Vamos a dejarlo ahí porque no queremos ofender. Si quieres, no nos autocensuramos, ¿eh? Co-living o co-living. Co-living. Pues resulta que ahora estamos hablando antes del derecho a la vivienda, ¿no? Fíjate tú que la precariedad del sistema, como nos precarizan tanto, que para mí vivir en una casa digna no puede llamarse de otra manera, salvo tener una casa digna y punto. Pero co-living significa vivir con más gente, significa eso, pues compartir casa, aun cuando a lo mejor no quieres compartir casa. Compartir casa, si al final te apetece compartir casa con alguien, con un amigo o dos, bien, pero no podemos llamar co-living cuando en realidad eso es una falacia, porque es una realidad impuesta. La gente querrá vivir bien, querrá vivir tranquila, y co-living es básicamente la perversión del lenguaje. Pop rico. Pop ricos son los que van vestidos como pobres, ¿no? Correcto. Pues ya su propio nombre lo dice, ¿no? Bueno, son esta nueva, no sé llamarle moda, o son gente que son ricas, personas ricas, pero que quieren aparentar la pobreza.
Eso viene a la vez que odiamos a los pobres porque supuestamente ensucian el aeropuerto de Barajas, pero pues, queremos ser como ellos, pero eso es banalizar la pobreza. La pobreza es algo serio, la pobreza no merece... Una persona pobre es jodido, es algo duro, es algo dramático. Y vestirse como alguien, supuestamente vestirse pobre, como si fueras una persona pobre porque no tienes para comprar marcas, pero que en realidad, si nos fijamos, muchas de las ropas que se visten, pues incluso son a veces muchísimo más caras que las marcas habituales a las que estamos acostumbrados. Fofisano. Fofisano. Yo antes pensaba que eso era alimentarse mal. Yo qué sé, yo creo que la persona tiene que alimentarse bien, y que eso, mantener una cosa, yo qué sé, cuidar de su cuerpo y eso, porque Fofisano, pues eso, efectivamente, yo me acuerdo, surgió, no me acuerdo en qué año le hicieron muchísimo bombo a ese término, porque resulta que surgieron algunos actores en Hollywood que eran así como que ya no pertenecían a ese molde de Hollywood, que era el típico actor alto, cachas, mazao, y surgieron actores muy buenos, que eran actores bastante buenos, la verdad que hay que reconocerlo, pero que no pertenecían a ese ideal sí. Por supuesto, todos hombres. Claro, claro, es que de eso va. No hay que olvidar que el sistema es el patriarcado. El capitalismo no es más que la forma de gestionar el patriarcado, y la democracia es otra forma de gestionarla, es una forma de gestionar el capitalismo. La democracia, la dictadura, lo que fuera, un sistema político concreto es una forma de gestionar el capitalismo, que a su vez es una forma de gestionar el patriarcado. Eso ya lo sabemos. Entonces, pues en ese surgimiento de ese ideal hollywoodiense y esa hegemonía cultural de Estados Unidos, pues hemos importado, mira que Estados Unidos tiene muchas cosas que importar, podíamos importar muchas cosas, por ejemplo, su capacidad de investigación científica y todo eso, su gasto en las ciencias y eso, pero no, solo hemos importado cosas absurdas como estas, ¿no? Fofisano es la típica persona que tiene un ligero sobrepeso y que aún así se considera atractivo, ¿no? Bueno, yo sí, eso es absurdo, eso es, a lo mejor lo que tiene que hacer es ir al médico a ver si todo va bien. A lo mejor tiene un problema de tiroides. Y por último, staycation. Eso me lo tienes que explicar. Pobreza vacacional. Como todos los términos anteriores, o sea, hay que decir que, mira, freganismo, pobreza, dificultad para alimentarse. Sí. Co-living, pobreza habitacional. Sí. Pop rico, dificultad para vestirse, ¿no? A la hora de la verdad. Fofisano, obesidad, fruto de las enfermedades. Y staycation, que no poder irse de vacaciones, que lo hablábamos hace unas semanas, no cuestionamos el turismo, pero el hecho de, por una cuestión de renta, no poder hacer cualquier plan de ocio o viajar, todos estos términos le dan la vuelta a la pobreza y vienen a decir que no está tan mal. Bueno, eso, a mí desde luego me parece lo más fuerte quizás es esto de los pobres ricos, porque eso es la banalización de la pobreza, porque de la pobreza derivan todos los demás. De la pobreza deriva el no poder alimentarse bien, de la pobreza deriva el ser un fofisano, porque si no te alimentas bien puedes llegar a
a tener problemas endocrinos, de la pobreza deriva que tú no te puedes permitir, yo qué sé, aunque sea, yo no estoy hablando, mira, yo tengo que decirlo, yo ahora ya estoy, sinceramente no quiero hacer esos viajes absurdos que hacía antes, ir mucho tiempo a un sitio para estar todo el día visitando y al final no descansas nada, pero esa es mi decisión personal, pero yo entiendo que hay gente que sí lo quiere hacer, pero que no lo puede hacer porque no llega, no le llega el dinero. Entonces, en vez de decir, oye, que todo eso deriva de la pobreza y tenemos que encontrarle una solución, empezamos a pervertir el lenguaje. Ojo, las palabras no son inocentes, las palabras construyen mundos, las palabras construyen imaginarios y el imaginario construye o puede llegar a inducirnos a realizar realidades concretas, no, ya no son imaginarios, porque a través de las palabras podemos, y si no, imaginaros lo que han hecho, por ejemplo, con el concepto libertad. Imaginaros lo que significa para mucha gente el concepto revolución, lo que ha significado el concepto revolución, o sea que las palabras no son cosa que está ahí flotando en el éter sin ningún sentido. Las palabras tienen sentido, las palabras son todavía muchísimo, a veces incluso son más peligrosas que las bayonetas, ¿vale? Creo que eso lo dijo, no sé quién lo dijo, alguien cercano a Napoleón, lo cual, ojo con eso. Entonces, cuando banalizan la pobreza, cuando banalizan el no poder alimentarse, cuando banalizan la pobreza habitacional, no lo hacen porque sí, lo hacen porque tiene un sentido. Y lo más duro para mí, lo más quizás jodido, es que mucha gente sí lo cree. Mucha gente se ha creído estas cosas, mucha gente ha caído en eso. Por no quererse ver como asalariado pobre. Efectivamente, porque tenemos problemas serios, porque solo nos realizamos a través de ya no nos realizamos con nuestros semejantes, no nos realizamos con nuestra gente, no nos realizamos en la calle, no nos realizamos con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, no nos realizamos a través de la alteridad sana, no. Nos realizamos a través del consumo, nos realizamos a través de ese mundo turbio que es la adquisición. Y como yo no puedo adquirir, o sí puedo adquirir, pero no es tanto como yo quisiera, entonces empiezo a generar esas ideas, ¿no? Bueno, es que yo no recojo es que no lo llames así, tío. Yo de verdad, José Luis, lo siento mucho. Yo es que no recojo comida en la basura. No. Yo lo que hago es que yo soy freganista, tío. Y eso tiene otras connotaciones, tiene teorizaciones, tiene cosas, ¿sabes? Y es que yo comparto casa porque así tengo una experiencia, no estoy solo. En vez de ir a la soledad, que es donde está el tema, a la soledad impuesta otra vez por culpa de la pobreza, quizás. Es que yo comparto casa. Y yo hago co-living. Y además, como lo llamo en inglés, pues queda mucho más guay. Vamos llegando al final del programa, sí. Y no por hablar en este apartado final de estos hechos, quieren decir que sean menos importantes. Hay una anestesia que brindan los medios y creo que cuando se habla de un nuevo paradigma, Yamani, el genocidio palestino que estamos viendo en directo un día sí y otro también, que se presenta como una cuestión secundaria, forma parte del óbice que hay que destruir y del horizonte que debemos construir. Lo que está pasando ahora mismo en Palestina puede parecer muy exagerado lo que voy a decir, es como poco para hacer una huelga general. Pues mira, quiero empezar antes de esto
Es una denuncia lo que voy a hacer, y es una denuncia por parte del transatlántico, ¿no? Hoy el Partido Socialista Obrero Español ha llegado al Congreso y ha votado como partido, como cualquier otro partido, junto con sus socios, el embargo de armas para Israel. Curiosamente, creo que no sé, ayer o antes de ayer o estos días, el ministro de Economía del Partido Socialista, el señor Cuerpo, había, según he leído, ha hecho un informe diciendo que básicamente venía a decir que es un error. Un ministro que alaba a la derecha. Ojo, de dónde habrá salido este señor, que ha dejado Nadia Calviño, que él creo que era su secretario de Estado, la ha dejado incluso de izquierdas. El Partido Socialista, que está gobernando actualmente, y toda esa parafernalia que se ha montado en el Congreso la podía haber perfectamente haber paralizado sin tener que ir al Congreso a hacer el paripé, para luego seguidamente salir la ministra de Defensa a decir que va a ser muy complicado llevar a cabo el embargo a Israel, porque, bueno, lógicamente porque va a ser muy complicado, porque hay muchos intereses por medio. Ella no ha dicho eso de los intereses, ella ha dicho otra cosa. Eso de los intereses lo digo yo. No hay que olvidar que hay empresas españolas, fabricantes de armas, que tienen, hablando de la anestesia y de los medios, que son accionistas de medios. Indra, por ejemplo, o el presidente o el director general de Indra, y su relación con el grupo Prisa, por ejemplo, es bien conocida, ¿no? Entonces es muy difícil, así es muy difícil, pues de nuevo nos encontramos ante el show mediático del PP con Vox contra el PSOE haciendo el paripé para hacer que vota a favor, pero que a la vez en realidad no se va a realizar nada. Por otro lado, están generando leyes absolutamente restrictivas frente a gente que solicita protección internacional, asilo. Están básicamente destrozando el sistema por completo, pero mientras tanto, pues ahí están, pues bien, hacen como que hacen. Yo digo que muchas veces es mucho más difícil hacer que haces que hacer directamente, a lo mejor. Dicho esto, ayer el director de Protección Humanitaria de Naciones Unidas, antes de ayer, hizo una advertencia. Lo puedo decir, estamos a miércoles, grabamos por circunstancias el miércoles, día 21. El día 19 de mayo, el director humanitario de Naciones Unidas hizo un llamamiento. Si en 24 horas no hay ayuda directa a Gaza, 14.000 bebés, ni siquiera niños, porque parece que eso de los niños ya lo hemos normalizado, van a morir. Hoy mismo los medios, algunos lo trataban. ¿Qué hizo Benjamin Netanyahu, el genocida, y que creo que hoy cumple un año que está buscado por la Corte Penal Internacional? Salir a decir, bueno, parece ser que algunos amigos nuestros no están muy a gusto con eso de la hambruna, ¿no? Y ha abierto un poquito, pues, las ayudas, ayudas para que lleguen a Gaza, y como que, bueno, y ha abierto. Enseguida salió, creo que, no sé, de Naciones Unidas, no sé si es el propio director de Acción Humanitaria de Naciones Unidas, a decir, esto no vale para nada. Y ahora vamos al lío. Hoy o mañana podemos levantarnos con una noticia atroz. 14.000 bebés
han muerto en Gaza por causa del hambre y el embargo del ejército israelí. Este puede ser un titular. La Unión Europea se ha reunido, los jefes, para decir que no les gusta y que van a revisar el acuerdo de asociación. Hace unos días estábamos con el Eurovisión y con no sé qué, con aquello. Mientras tanto, Israel, según las cifras ya que manejamos oficiales, estamos a día de hoy alrededor de 53.000, 54.000. No quiero dejar de recordar que algunos medios ya hacía meses que hablaban de 80.000. Entonces, efectivamente, José Luis, si verdaderamente no hacemos nada, somos cómplices, o bien por activa o por pasiva. Los gobernantes, desde luego, son responsables directos, pero si no entendemos que lo que se está jugando ahora mismo en Palestina es el futuro de la humanidad, no hay paradigma que construir, querido amigo. Efectivamente. Mirad, cada época tiene su mito fundador. Y cada época tiene un acto inaugural. Vamos a decir, por ejemplo, que el ataque a Pearl Harbor por parte del ejército japonés, el imperial japonés, terminó con la época en la que las guerras en el mar se hacían con los acorazados. Ahí terminó una época, terminó una forma de hacer la guerra, y eso nos llevó a la bomba atómica. La bomba atómica creó un nuevo mundo. Hiroshima y Nagasaki crearon un nuevo mundo en el que el miedo lo tenemos metido en los huesos, y el miedo a aniquilarnos, y eso crea nuevas formas de pensar, nuevos ideales, nuevas formas de ver la vida, y este mundo lo hemos vivido y seguimos en ello, igual que otros muchos. Lo que está sucediendo en Gaza va a ser el mito fundador de un mundo nuevo. Para empezar, una de esas cosas que todavía no sabemos a dónde vamos con esto, pero ya para empezar, hemos normalizado la muerte, hemos normalizado el asesinato masivo por parte de un genocida, y eso que es la entidad sionista. Yo me niego a reconocer que Israel es un Estado. Israel es una entidad sionista genocida, y nosotros lo estamos consintiendo activa o pasivamente. Si no hacemos nada, nos están a costa nuestra o con nuestra complicidad metiendo en un nuevo paradigma que no sabemos a dónde vamos a llegar. Hoy están asesinando en Gaza, mañana, cuando lleguen a nuestras puertas, no nos quejemos. Nuestro horizonte pasa por una Palestina libre y por el fin del genocidio y el enjuiciamiento y la desaparición de los genocidas. Animamos a todas las personas que nos escuchen a seguir al BDS, que creo que hace un buen trabajo, y por supuesto a movilizarse y la flotilla, por Palestina. No nos olvidamos de la flotilla, atacada cobardemente por la entidad sionista de Israel recientemente, y toda iniciativa que llame a denunciar el genocidio contra la población palestina y los abusos de la entidad sionista de Israel. Y por supuesto denunciar también, parece ser que en esto siempre denunciamos esta parte del mundo, denunciar también los regímenes árabes que claramente no solo han abandonado su papel histórico, que era defender el pueblo de Palestina, al menos a través de la presión, etcétera, etcétera, sino que incluso algunos ya han normalizado la relación con la entidad sionista genocida. Y por supuesto a esta parte del mundo también hay que denunciarla,
porque si no estaríamos justos, y reconocer el papel de otros países, por ejemplo, Sudáfrica, que fue el primero, y algunos países latinoamericanos que también desde el primer momento han estado del lado del pueblo palestino, y gracias a la denuncia de Sudáfrica, el genocida Benjamin Netanyahu, creo que por eso está ahora buscado, ¿no?, por la Corte Penal Internacional. O sea que también hay que reconocer esto y reconocer también la cobardía de este gobierno, que a última hora también se sumó a esa denuncia, ¿no? Con ese alegato de ánimo, de amor hacia Palestina y de solidaridad, ponemos fin a este programa que hemos tratado de pues planear, dirigiéndolo hacia nuevos horizontes y hacia la construcción de una salida de la trinchera rumbo y navegando hacia la victoria. Pues eso es, levantamos ancla, miramos hacia el horizonte, avanzamos hacia un nuevo puerto y espérennos en la próxima. Con los nudos necesarios. Que tengan una feliz semana.